Bienvenidos a la tercera sesión de esta serie llamada El fin de los tiempos y el juicio final. Hoy estamos en la clase número 3, la cual se llama Anuncios y señales. Anuncios y señales. Estamos explorando este tema acerca de el juicio final, el fin de los tiempos, qué va a pasar con el mundo. Vamos a recordar un poquito algo que nos conecte con la clase de la semana pasada. Romanos 11:22 dice, por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Este pasaje nos llama, dice aquí, a considerar dos aspectos de Dios. Su bondad, pero también su severidad. Entonces, cuando vemos a Dios, cuando pensamos en Dios, obviamente nos gusta pensar en la primera parte siempre. Que Dios sea bueno con nosotros, que Dios tenga compasión, que Dios nos perdone, que Dios nos dé otra oportunidad, que Dios nos ayude en tal situación. Pues todo mundo queremos eso, ¿no? Así queremos ver a Dios y lo es. Pero también la Biblia nos dice que hay que considerar la otra parte de Dios, su severidad. Y justamente hablamos la semana pasada del tema de la ira de Dios. ¿Recuerdan? ¿Qué es la ira de Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué? ¿Cómo es una ira recta, justa, santa? Y hoy vamos a continuar conectando ese tema de la ira de Dios, pero ya directamente con lo que es el juicio final y el fin de los tiempos. Vamos a hablar de los anuncios en el Nuevo Testamento acerca del fin de los tiempos. Y comenzamos con Juan el Bautista. Nos vamos a ir a Mateo 3, versículo 1. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Nos vamos al versículo 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Ok. Sabemos que Juan el Bautista, ¿qué hacía? Pues bautizaba, ¿verdad? Él practicaba un bautismo de arrepentimiento. Y estaba ahí bautizando y cuando de repente se acercan los fariseos y los saduceos y se querían bautizar también, ¿ok? Pero Juan no los recibe bien, ¿ok? Si vemos las diferentes traducciones uh, acerca de este momento en que se acercan a que se bautizaran fariseos y saduceos, mira cómo dicen las diferentes traducciones. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira inminente? La Biblia de Jerusalén. O la NBI, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? O la Biblia textual, ¿quién nos enseñó a huir de la inminente ira venidera? Ok. Juan los recibe, pero se da cuenta que ellos no estaban listos para ese bautismo. Básicamente, no había frutos de arrepentimiento. Ellos llegaban a bautizarse más como queriendo protegerse, como si fuera un amuleto para protección, ¿verdad? Y querían meterse al agua para ser bautizados y así estar bien, pero era más como un amuleto. Y Juan se da cuenta de sus corazones y les avisa, ¿quién les ha dicho que se van a escapar del castigo que se acerca? Anuncia él. Y apenas estamos en el tiempo de Juan el Bautista. Todavía Jesús no aparece aquí. Y Juan el Bautista ya comenzó a anunciar. Viene el castigo que se acerca. Y básicamente aquí comprendemos una gran lección. Simular el bautismo
no nos libra de la ira de Dios. Esto es algo importante. Personas se pueden bautizar, pero habrá algunos que, como los fariseos y saduceos, no lo hacen con un arrepentimiento previo, no lo hacen con verdaderos frutos de arrepentimiento. Y tal vez lo hacen como ellos, ¿no? Queriendo nada más como un amuleto para estar bien, como comprar una protección, unos polvos, yo no sé, la gente a veces es muy supersticiosa y este tipo de rituales se puede prestar para eso, pero debemos comprender que Dios siempre se fija en el corazón. En este caso, los fariseos y saduceos, la lección era, ese bautismo no los iba a librar de la ira de Dios, porque no estaban preparados para el bautismo. ¿Ok? Y apenas vamos con Juan el Bautista. Vamos a ver ahora a Jesús. ¿Cómo manejó Jesús estos anuncios de lo que sería el juicio final? Okay. Vamos a ver algo que menciona aquí Cristo en Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Ok. Jesús está diciendo aquí algo muy importante, que si creemos en Él, no somos condenados, pero el que no cree se queda condenado. Vamos a ver ahora Juan 3:34, versículo 36, dice, el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Aquí el que está hablando es Jesús y está hablando de este tema de la ira de Dios y de su castigo. Y básicamente está diciendo, yo no vine a condenar, vine a salvar. Si creen en mí, se les remueve el castigo, se les quita esa condenación y son salvados de la ira de Dios. Pero quien me rechace, dice Juan 3, la ira de Dios permanece en él, no se levanta, no se quita, no se perdona. ¿Okay? Entonces, si lo vemos de manera gráfica, el trabajo redentor de Cristo en la cruz nos salva de la ira de Dios. Esto lo mencionamos al final de la clase pasada. Nos salva de la ira de Dios, nos rescata de ser castigados con el resto del mundo. Pero aquellas personas que rechazan a Cristo, pues lo único que hacen es que permanecen bajo la ira de Dios. Y un día van a ser juzgados. ¿Ok? Así que podemos apreciar aquí este trabajo de Cristo. ¿Ok? A ver aquí. ¿Eh? Creo que ya no me ven a mí, ¿verdad? Todo se quedó en grande. Bueno, ahí como que quedé. ¿Quién sabe qué le pasó a esto? Pero bueno, vamos a continuar. Ah, les decía entonces que el trabajo redentor de Cristo nos salva de la ira. Fíjense bien, hermanos, hermanas, en este punto. Como les decía la semana pasada, hablamos mucho de salvación, pero ¿salvación de qué? De la ira de Dios. Así que hoy estamos confirmando esto y Cristo lo anunció. Si creen en mí, se van a librar de la ira. Si me rechazan, permanecen bajo la ira. Entonces, el trabajo de la predicación tiene mucho que ver con lo que es anunciar el ser libres de la ira. Vamos a ver otro aspecto aquí y me voy a poner a ver haciendo este experimento. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo sucederá esto? Jesús habló acerca de algún tiempo, alguna época. Ya vimos que Juan el Bautista anunció acerca del castigo que se acerca. Jesús anunció que dependiendo la fe en él, esa ira iba a ser removida o se iba a mantener. ¿Cuándo iba a suceder todo esto? Okay. Aquí tenemos lo que podrían ser
uno de los pasajes más representativos de este tema de cuándo puede pasar el juicio final, el fin de los tiempos. En Mateo 24, miren lo que sucede. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Bueno, vamos a entender lo que está pasando aquí. ¿Ok? Cristo está en el templo de Jerusalén, va caminando y sus discípulos empiezan como a presumir los edificios del templo. Y decían, mira Jesús, aquí este edificio, el otro, mira cómo se ve, mira qué grande, ¿no? Y estaban ahí presumiéndole a Cristo estos edificios. Y entonces él lanza una profecía y literalmente dice, ¿ven todo esto? ¿Qué? Pues el templo, uno de los edificios o de las estructuras construidas más importantes de aquel tiempo en todo el Imperio Romano. Era un edificio enorme y todavía seguía en construcción en tiempos de Cristo. Lo estaban remodelando. Pues Jesús afirma, no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado. Y se está refiriendo al templo de Jerusalén. Entonces, con eso en mente, los discípulos, ya que están lejos de ahí en el Monte de los Olivos, le hacen esas dos preguntas. Número uno, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuál eso? Pues la destrucción del templo, de lo cual estaba hablando Jesús. Y le lanzan otra pregunta más. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué nos indica esto? Que ellos entendían que iba a haber un fin y que el mundo iba a ser juzgado. Así que vamos a tratar de ubicar estas dos preguntas y cómo Jesús las contesta, una por una. Primera pregunta. Está contestada entre Mateo 24 del 4 al 25. La pregunta fue, ¿cuándo sucederá eso? Bueno, dice acá el versículo 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recordemos que la primera pregunta que le hacen los discípulos a Jesús no fue ¿cuándo va a ser el fin del mundo? La primera pregunta estaba conectada con esa profecía de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces Jesús comienza a contestar la primera pregunta. Y si te fijas del lado derecho, ¿qué son las cosas que él anuncia que van a suceder en ese momento o en esa época cuando el templo fuera a ser destruido? Guerras y rumores de guerras, hambres y terremotos, persecución a los discípulos de Jesús, incluso hasta la muerte. Apostasía generalizada. Apostasía es abandono de la fe. Falsos profetas por aquí y por allá. Y el mundo alcanzado por el Evangelio. Entonces Jesús dice, cuando todas estas cosas pasen, es cuando el templo va a ser destruido. Y la pregunta es, ¿cuándo sucedió esto? Todos estos elementos de alguna forma conectados y en una sola época,
en relación con la destrucción del templo de Jerusalén. Guerras, hambres, terremotos, persecución, apostasía, falsos profetas y el mundo alcanzado por el Evangelio. Por ejemplo, en este último punto, el mundo alcanzado por el Evangelio, podemos leer Colosenses 1:5 que dice, de esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el Evangelio que llegó hasta ustedes. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo. El apóstol Pablo, para el tiempo que escribe Colosenses, está anunciando aquí que el Evangelio estaba dando fruto en todas partes del mundo. Esto fue en el siglo I. Y tal vez preguntemos, pero pues acá nunca llegó, llegó muy tarde. Bueno, está hablando del mundo conocido, el mundo conocido, que era el Imperio Romano. ¿Okay? Ese mundo es el que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué se cree? Ahorita vamos a ver qué se cree sobre cuándo será cuándo se da este episodio, la destrucción del templo, pero quiero que entiendas que todo lo que Jesús anuncia aquí está conectado con esa primera pregunta. ¿Cuándo va a ser destruido todo? ¿Cuándo el templo de Jerusalén va a dejar de existir? ¿Ok? Y continúa Jesús hablando. Versículo 15. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo, no regrese para buscar su carpa. Que terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Ok. Vemos aquí más elementos que van a suceder cercano al tiempo de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cuándo fue destruido el templo de Jerusalén en la historia? En el siglo I. Pues sí, sí sucedió. En el año 70 después de Cristo, ya tiempo después que los apóstoles habían muerto, hubo una revuelta judía en Judea y los romanos fueron a aplastarla, como era su costumbre. Y fue una guerra terrible, destruyeron muchas ciudades de Judea, pero después sitiaron Jerusalén. El general Tito estuvo a cargo de esta operación. Sitiaron Jerusalén por mucho tiempo. Adentro había un desastre. El partido de los celotes estaban matando gente. Había bandidos, había grupos en conflicto. Y al final, cuando entraron los romanos, acabaron con todo. Y literalmente destruyeron lo que fue el templo de Jerusalén y las murallas de Jerusalén, y tal como Jesús dijo, no quedó piedra sobre piedra. El lugar que hoy ocupa el templo de Jerusalén, o ese espacio donde estaba el templo, el día de hoy es una mezquita musulmana ahí en Jerusalén. El templo de Jerusalén no volvió a existir desde el año 70 después de Cristo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué podemos afirmar que toda esta primera parte de la profecía ya se cumplió? Y se cumplió en esa destrucción romana del templo. Vamos a ver algunas claves para comprender. Por ejemplo, Jesús menciona el lugar santo y el horrible sacrilegio. Cuando vean el horrible sacrilegio, y hace referencia al profeta Daniel. ¿Qué fue esto? Si tú lees el libro de Daniel, hay profecías acerca del el horrible sacrilegio en el templo. Esto era una grave ofensa dentro del área del lugar santo y el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Tal vez meter dioses paganos o asesinar a alguien adentro, que entraran personas impuras. Era un lugar sagrado y había reglas.
Entonces, violar esas reglas equivalía a un sacrilegio. Y en el templo. Bueno, les voy a leer un poquito de material extrabíblico. De acuerdo al historiador Josefo, un historiador judío que pues justamente vivió en esa época de la guerra de los judíos, y los romanos lo capturaron y lo tenían como ahí escriba, ¿no? Registrando todo lo que pasaba. Él relata lo siguiente en uno de sus libros. Los celotes pisoteaban toda ley humana y se burlaban de los oráculos de los profetas como fábulas de impostores, pero trajeron sobre su país el cumplimiento de una antigua profecía. Decía que cuando estallara la sedición en la ciudad y que el santuario de Dios fuera contaminado por manos comunes, el templo sería quemado hasta los cimientos y la ciudad tomada. Y Josefo está relatando esto. Cuando, cuando está el sitio de Jerusalén y los celotes cometen este sacrilegio en el templo, uh, ahí lo interpretaron como que se estaba cumpliendo esa profecía de Jesús. Luego Jesús también mencionó Judea. Dijo, los que anden por ahí, huyan a las montañas. Y si están fuera, no regresen a su casa. Y le está hablando a sus discípulos. Bueno, se sabe lo siguiente, de acuerdo al historiador cristiano Eusebio, en su libro Historia de la Iglesia, él registró esto. Entre tanto, antes del comienzo de la guerra, los miembros de la Iglesia de Jerusalén recibieron orden por un oráculo dado por revelación a los dignos de ello, para que saliesen de la ciudad y se establecieran en una ciudad de Perea llamada Pela. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Que la iglesia de Jerusalén, que era muy grande, huyó de la ciudad antes de que los romanos la sitiaran. Y tomando en cuenta, de acuerdo dice aquí Eusebio, a un oráculo, y tomando en cuenta también la profecía de Jesús, interpretaron que esto ya iba a suceder y salieron huyendo. Entonces, cuando los romanos destruyen Jerusalén, no había cristianos ahí. La iglesia ya no estaba. Dios los protegió porque hicieron caso a la profecía de Jesús. Luego Jesús menciona a las mujeres, ay de aquellas embarazadas o que estén amamantando. Y uno se pregunta, ¿y eso qué tiene que ver, no? Bueno, mira este relato de Josefo. María, enloquecida por el hambre, tomó al bebé que tenía en su pecho y dijo, pobre bebé, ¿por qué debería preservarte para la guerra, el hambre y la rebelión? Ven, sé mi alimento, venganza contra los rebeldes y el punto culminante de la tragedia judía para el mundo. Mató a su pequeño, asó su cuerpo y devoró la mitad del mismo, ocultando el resto. Está registrado que hubo canibalismo en ese sitio de Jerusalén y que bebés fueron comidos. También está registrado que mujeres embarazadas se les abrió el vientre con espada. Por eso Jesús dijo, ay de aquellas mujeres embarazadas o que estén amamantando, porque iban a pasar este sufrimiento. Luego dijo, en su ida que no sea en invierno y que no sea en sábado. Bueno, Eusebio también registra. Esta fue la retribución por la culpa e impiedad de los judíos contra el Cristo de Dios. Vale la pena adjuntar este relato, la infalible predicción de nuestro Salvador acerca de esas mismas cosas en esta profecía. Eusebio le está dando valor a la profecía de Mateo 24 y está afirmando que se cumplió en ese desastre, en ese sitio. Es decir, para el siglo III de nuestra era, porque Eusebio escribe en el siglo III, ellos, la iglesia cristiana de esa época, creía que Mateo 24 ya se había cumplido en el sitio de Jerusalén, al menos la primera parte. Y también Jesús habló de los falsos cristos y falsos profetas que harían señales, engañarían, y Eusebio relata, impostores y falsos profetas engañaban a esta gente digna de compasión, que como lunáticos ciegos e insensibles no prestaban atención a los portentos y advertencias de parte de Dios acerca de la venidera desolación. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que todas estos elementos de esta primera parte de la profecía, de acuerdo a la misma iglesia primitiva, se cumplieron en el sitio de Jerusalén. Y ahí termina la primera pregunta. Pero viene la segunda pregunta.
¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Esa, pues obviamente nos interesa a nosotros, ¿verdad? Aquí estamos. Y entonces comienza el versículo 26. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente, que se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Bueno, ¿qué está anunciando aquí Jesús? Está dando la respuesta a la segunda pregunta. Ahora sí, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo? Dice versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De cuáles días? La destrucción del templo de Jerusalén. Pero eso pasó en el año 70. ¿En qué año estamos? 2023. Como que ya se tardó, ¿no? Como que inmediatamente. Bueno, recordemos 2 de Pedro 3:8. Pero no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ese inmediatamente no es en nuestra medida de tiempo. Mañana, rápido, al otro día. No, pueden ser miles de años después de la destrucción del templo de Jerusalén que llegue a darse este evento. Y hasta el día de hoy no ha sucedido porque aquí seguimos, ¿no? Así que estamos en ese intervalo entre la destrucción del templo y el fin del mundo. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Parece que va a haber algún tipo de afectación en la atmósfera de la Tierra. Sol oscurecido y luna sin brillo suena como a una atmósfera con humo, donde no puedes ver para arriba, no puedes ver el sol, no puedes ver la luna. Estrellas cayendo del cielo, cuerpos celestes sacudidos. Algunos lo han interpretado como tal vez la caída de un asteroide, la caída de algún cuerpo celeste a la Tierra, de donde no hay escapatoria. Todo va a ser destruido si cae un asteroide. Y luego se menciona la señal en el cielo. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. ¿Cuál señal? ¿A qué se refiere? No lo sabemos, pero va a ser algo visual, donde todo el mundo, dice el versículo 30b, verán al Hijo del Hombre venir. ¿Cómo se podría cumplir esto en nuestros días? Pues la verdad es muy sencillo. Tenemos internet, tenemos streaming en vivo, televisoras transmitiendo todo el tiempo. Imagínate que Jesús regresara así en las nubes un día y quién sabe por dónde entrara y todas las cámaras apuntando, todo el mundo transmitiendo en vivo, todos se darían cuenta. Y lo que dice aquí Jesús es que habría angustia en las personas del mundo. Imagínate ese día. Para unos va a ser una fiesta, una celebración, la meta de su fe, por fin, esperando a su Señor. Pero para otros va a ser una angustia y un terror muy fuertes. ¿Por qué angustia? Porque van a entender, rechazamos al Hijo de Dios, no le creímos y ya llegó. Así que va a ser un día fuerte, definitivamente. Continuó Jesús hablando en el versículo 36, pero en cuanto al día a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería
hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y ahí termina la respuesta a la segunda pregunta. Cristo dijo claramente, nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera Él, solo el Padre. Cuidado con los que dicen que saben. A través de la historia, estuve viendo unas tablas históricas de quienes habían dado fechas para el fin del mundo. Te sorprenderías de saber que en cada siglo muchísima gente ha afirmado que ya sabe cuándo se va a acabar el mundo, que ya sabe qué fecha, que ya sabe qué día, que ya estén listos. Ha sido constante. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los esenios decían que en la revuelta judía llegaría el Mesías. Martín de Tours anunció que el fin del mundo sería antes del 400 después de Cristo. Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, en octubre de 1874, pero ahí le fueron cambiando las fechas porque pues les fallaba, no regresaba Cristo, entonces pues tenían que irlas modificando. Jim Jones, líder eh, de una secta apocalíptica que todos se mataron, decía que el holocausto nuclear sería en 1967, del Templo del Pueblo. Entonces, a lo largo de la historia ha habido charlatanes, personas que han afirmado que saben cuándo es el fin del mundo. No les creas. Nadie lo puede saber. Solo Dios. Podría ser mañana o podría ser en 1000 años. Y ningún ser humano puede decir que ya supo cuándo va a ser. Lo que sí menciona Jesús es cómo iba a ser la sociedad. Dice que el mundo estaría como en los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba, daba en casamiento, hasta que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bueno, pues ciertamente nuestra sociedad hoy sabemos que vive así, ¿no? Y desde hace mucho tiempo. Pero si va a haber una situación social en la que va a estar el mundo cuando Jesús vaya a regresar, pues es esta, ¿no? La gente va a vivir normal sus vidas, van a disfrutar la vida, van a estar en la fiesta, en el relajo, y de repente va a llegar el fin. Por eso dice versículo 42. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Y ah, también dice el 44, pero entiendan esto, el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y Lucas 18:8, conectado con este pasaje, dice, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Y ese es el reto, ¿no? Aquí algo que está diciendo Jesús es cómo va a ser, cómo va a estar la fe del mundo cuando Él vaya a venir. Básicamente, tal vez no va a haber fe. Básicamente, tal vez nadie va a estar esperándolo. Al menos la mayoría no lo va a estar esperando. Y esto es algo triste de pensar, cómo nuestro mundo se está secularizando. Por eso hoy que nos preguntamos cómo interpretar los tiempos que vivimos. Hoy vivimos tiempos de guerras también. La guerra en Ucrania, la nueva guerra en Israel con el grupo Hamas y ahora es el norte con Líbano y todo lo que se puede desencadenar. Todas las ideologías que andan por ahí, el posmodernismo, el feminismo secular, uh, y la ideología de género, muchas ideas que van y que atacan directamente a la fe o que la rechazan, y la creciente población atea, escéptica, que tira a la basura la fe, ¿no? Y debemos preguntarnos cómo interpretar todo esto. Podríamos decir, ahora sí ya se va a cumplir Mateo 24, porque oirán de guerras y rumores de guerras. Pero ya entendimos que eso se aplicó a la primera parte de lo que Jesús dijo, a la primera pregunta, la destrucción del templo de Jerusalén.
¿Cuándo va a ser el fin? No lo sé, pero constantemente vemos señales de que el mundo va de mal en peor. Lo único que podemos hacer los cristianos es prepararnos espiritualmente, seguir anunciando la palabra de Cristo lo más que podamos, ¿ok? Y ya dejarle lo demás a Dios. Pero bueno, esto es la clase Anuncios y Señales, el fin de los tiempos y el juicio final. Vamos a parar grabación y vámonos a un tiempo de preguntas y respuestas.